Dios te bendiga, bendiciones para tu vida, paz de Dios para ti y los tuyos. Está contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo Telemo en otra entrega más de tu canal favorito, Excelencia Cristiana Televisión. Estamos aquí con el hermano Modesto Blanco. Usted lo conoce, es un muchacho que tiene un futuro bien comprometedor en Dios. Una persona que se deja usar del Señor para hablarte a ti y por ende también hablar a nuestra vida, porque de aquí la palabra va para allá, pero también viene para acá. Así que no te muevas de tu asiento, porque hay palabra de Dios para tu vida. Modesto, Dios te bendiga. Amén, amén, mi hermana Yesenia. Muchas bendiciones para usted y para esa bella audiencia ahí que nos está sintonizando. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Ya escucharon, respondo al nombre Modesto Blanco y pasamos por aquí brevemente para así traer un tema que será de gran bendición para cada uno de ustedes. Así es. Detrás de cámara estábamos hablando de algunos objetos que, ¿verdad?, hacen influencia en el mundo espiritual. Hay cosas que usted no sabe, pero hoy yo sé que usted va a abrir sus oídos espirituales para aprender y para poder saber qué tipo de objeto está haciendo efecto en tu casa, en tu vida espiritual. Así que no te me muevas de ahí. Quédate ahí, que hay palabra. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar en materia rapidito. Y para este tema que tiene que ver con las influencias de los objetos, mundo espiritual, valga la redundancia, hemos considerado un texto bíblico que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 5, verso 5. Y leo la misma bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entraban en el templo de Dagón no pisaban el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Dice el 6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Ahaz y los destruyó y todo su territorio destruyó, los hirió con tumores en Ahaz y en todo su territorio. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces este tema, mi hermana Yesenia, de la influencia de los objetos en el mundo espiritual, es un tema bastante importante para esta generación. Y llama mi atención porque desde los tiempos antiguos muchas civilizaciones han creído que los objetos son portales espirituales o traen lo que es una energía negativa, tanto negativa como positiva. Entonces, lo bueno de esto es que nosotros tenemos que entender qué dice la Biblia respecto a eso. Todo el que está aquí sabe que el mundo espiritual es más real que este mismo. Así es. Antes de que algo se materialice aquí en la tierra, hace tiempo que ya se efectuó en el mundo espiritual. Así es. Entonces, lo si bien es cierto es que nosotros en la Biblia encontramos varios objetos que Dios usó para bendecir, pero también objetos contaminados que trajeron lo que es una opresión o una destrucción en el momento dado. Y para eso nosotros tenemos que entender es cómo se transmite la presencia de Dios en los objetos. Nosotros podemos ver en Éxodo capítulo 25, verso 10, que Dios toma como ejemplo un objeto para manifestar su presencia, que es el arca del pacto. Cuando nosotros analizamos el arca del pacto, nos damos cuenta que el arca del pacto no simplemente era una caja de acacia, sino que dentro de la caja habían varios objetos, que era el maná que se le había dado al pueblo, una de las tablas de Moisés y la vara. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que Dios usa un objeto para representar su presencia misma. Pero también tenemos que entender que Satanás es un imitador. Sí, así Satanás es alguien que no tiene, digamos, diseño propio en la manera de moverse, sino que le gusta tergiversar lo que un día Dios había establecido. Y esto es sorprendente porque nosotros nos damos cuenta que el arca representa la presencia de Dios, un objeto. También nosotros podemos ver cómo Dios golpea al pueblo filisteo, cuando se robaron este objeto que representaba la presencia de Dios. El texto que nosotros hemos considerado para dar la apertura fue cuando el pueblo de los filisteos captura el arca. De tal manera que cuando el arca está secuestrada, Dios tiene que hacerse responsable. Y como es una simple caja, para así llamarla, puede provocar tumores, puede provocar agravios. Y eso muchas veces también pasa en el mundo espiritual. Y para nosotros poder entender esto, nos damos cuenta que la influencia no
no está en el objeto mismo, sino en la fe que tú le presentas a ese objeto. Es por eso que nosotros nos damos cuenta que el texto nos enseña a nosotros que el manto que tenía el manto de Elías. Incluso la Biblia nos enseña que Elías, cuando le arroja el manto a Eliseo, Eliseo quiere dejarlo todo. Así es. Por tener lo que el manto tenía. No solamente esto, tenemos un ejemplo en Marcos capítulo 5, narra la historia de una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre. Y ella dice, si yo tan solo tocar el borde del manto del maestro, yo seré sanada. Ahora bien, el poder nunca estuvo en el manto. El poder lo tenía ella en la fe que ella le había depositado al manto cuando ella lo tocaba. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta y entendemos esto, existen varios puntos también. Los delantales de Pablo cuando estaban sudados. Sí. Que dice la Biblia que Dios utilizaba este objeto para que la persona podían tener sanidad. Pero siempre nunca estuvo, el propósito nunca estuvo en el objeto, sino en la fe que quería las personas ser sanadas. Entonces, existe esta incógnita, que cómo es que los objetos pueden tener influencia, cómo es que los objetos pueden tener manipulaciones demoníacas, portales demoníacos, portales espirituales. Este es el primer punto. Nunca han estado, ojo con esto, primer principio, uno de los principios es que nunca ha estado en el objeto mismo, sino en la fe que tú le brindas a eso. La brujería nunca tendrá efecto si tú no crees. Así es. La brujería nunca se va a materializar si tú no crees. Todo es de acuerdo a una legalidad que tú le brindas. Ahora, muchas veces hay objetos que nosotros sentimos opresiones negativas. Nosotros sentimos que cuando llegaron a casa nunca han vuelto a ser la misma. Vamos a analizar qué pasó con ese objeto. Muchas veces fueron sacrificados, muchas veces lo tomaron como utensilio para brujería y por ende se quedan con esa influencia. Entonces, cuando tú lo tomas, lo llegas a casa, te das cuenta que ya la casa no es la misma. Si antes tú no te soñabas con espíritus inmundos, comienzas a soñar con espíritus inmundos. Tú no sentías opresión en la casa, siempre era una paz, pero desde que le diste la bienvenida a ese objeto que no sabes dónde lo compraste, o mejor dicho, no sabes de dónde vino, simplemente lo compraste a un tercero, sientes guerra, sientes batalla. Ahora, ¿por qué? Porque en un momento dado, tiempos atrás, a lo mejor fueron utensilios, para dejarte, Yesenia, que fueron utilizados como hechicería, como brujería. Así es. Wow, muy fuerte esto que trajo mi hermano Modesto. De verdad que sí. Me acuerdo que en estos días mi hermana Giovanni hablaba acerca de estas cosas, de objetos, de ropas que muchas veces nosotros nos regalan, utilizamos, lo llevamos a nuestra casa y no sabemos la influencia tan grande y negativa que tiene esto. Y no es un secreto que hasta tiendas que uno va y compra con el dinero de uno y compramos cosas a veces influenciadas, porque hay personas que tienen sus negocios, que tienen algunos centros, algunas cosas, y ellos recurren a la brujería, a la hechicería, para poder tener más personas, o como decimos aquí en Dominicana, para jalar más personas. Y muchas veces nosotros vamos, compramos, o alguien nos regala algo, como decíamos de esto, pero no sabemos ya qué sacrificio se había hecho con esto. Entonces, él tomó el libro de 1 Samuel, su capítulo 5, bendito sea el Señor, verso 5, hablando de cuando los filisteos tomaron el arca. Vemos que lo llevaron delante de Dagón. Ahora, ahí había dos influencias, la influencia divina y la influencia maligna, porque sabemos que Dagón era un dios pagano, era algo que adoraban, bendito sea el Señor, aleluya, pero el arca portaba la presencia de Dios. Ahora, el arca cayó en manos equivocadas, bendito sea el Señor, porque cuando la presencia cae en manos equivocadas, de verdad que es algo terrible. Pero estamos hablando de las influencias que puede tener algunos objetos. Bendito sea el Señor, aleluya. Y recargaba Modesto en algo.
Y yo sí puedo pensar y puedo decir que sí, y sé que a ustedes le ha pasado. Alguien que le ha regalado algo y de repente que eso entra a su casa, usted se ha sentido hasta con pesadillas y usted se ha preguntado qué está pasando. Hay cosas, señores, que la gente lo utiliza y a veces sin querer hacerlo. A veces se está haciendo casas de gente que no son cristianos, que a veces trabajan con la hechicería. Y no es solamente modesto trabajar con hechicería. Hay personas, por lo menos aquí en República Dominicana y en muchos lugares, sabemos que en tiempo, la familia bregan con el vudú, bregan con los prillés, y esto a veces, hasta objetos de su casa, cogen y hacen a veces comida y hacen algunas cosas. Y a Satanás le gusta mucho apoderarse de las cosas. ¿Para qué? Porque de una u otra manera él tiene que entrar. Exactamente. Él tiene que buscar la manera cómo entrar. Entonces nosotros a veces sin nosotros saber, sin nosotros darnos cuenta, lo dejamos entrar. Entonces ese objeto llega a tu casa porque fue utilizado ya para hacer algo de demonio, para servicio de los demonios. De repente esa influencia entra. Y cuando esa influencia entra, ya tú no eres la misma. No. Tú no eres el mismo. Sí. Tú sientes algo raro. Yo me acuerdo que teniendo yo a mi niño Jairo, cuando vengo yo al camino del Señor con 3 años y medio, tenía Jairo, y ya a los 4 años el Señor comienza a darle revelación a ese niño. Y yo me acuerdo que yo tenía un cuadro en la pared y Jairo siempre me decía, mami, ese cuadro en su idioma, porque él no sabía hablar bien, que era un niño de 4 años. Y un día ese niño me narró una revelación que él tuvo con ese cuadro. Y yo le dije a mi esposo, pero ¿cómo un niño tan pequeño puede tener una revelación y contármelo tan exactamente como una gente grande? Pero ¿qué yo hice? Yo opté por quitar el cuadro. Que sentía que el cuadro tenía una influencia. Ese cuadro fue que yo creo que me lo habían regalado. Bendito sea el Señor. Yo quité el cuadro. Después que quité el cuadro, él nunca más volvió a soñarse con cosas raras. La gloria se la damos al Señor. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros entramos en nuestra casa. Hay cosas que tú vas a entrar a tu casa, de repente te va a llegar hasta enfermedades. ¿Por qué? Porque tienen influencias demoniáticas. Exacto. Es así, es así. Hay casas, Yesenia, y familias normalmente que todo marchaban bien hasta que le dieron la legalidad de entrar a su casa un objeto que para ellos era insignificante, pero no saben el pasado oscuro que ese objeto tenía. Y nosotros cuando analizamos la Biblia nos damos cuenta bíblicamente que Dios envía a eliminar ciertos objetos contaminados espiritualmente. Vamos a la Biblia. Nosotros vemos en Deuteronomio 7:25 donde Dios ordena a Israel que destruyan los ídolos de las naciones y no llevarlo ningún objeto maldito a casa. ¿Por qué? Porque podía ser un objeto dedicado a dioses falsos y podía ser un canal de opresión espiritual para ellos. Nosotros también podemos encontrar en Josué capítulo 7 del 1 al 26 donde Acán tomó un manto babilónico, Yesenia, un objeto prohibido de Jericó y lo trajo. Y esto provocó una derrota en el pueblo de Israel. Porque hay objetos que nosotros lo vemos que son sencillos a la vista, pero no sabemos el pasado oscuro que ese objeto puede tener. Y era como usted decía, a veces nosotros muchas veces queremos decorar la casa y vemos cuadros en las calles que son, o sea, tienen una pintura muy linda, tienen un dibujo muy hermoso, y nosotros al llevarlo a casa comenzamos a sentir lo que es la opresión. Comenzamos a sentir lo que es algo como que nunca había pasado en casa. Y es ahí donde nosotros tenemos que, no es que estamos, Yesenia, satanizando todas las cosas, sino que nosotros como creyentes debemos de saber qué llevamos a nuestra casa y qué no podemos llevar. Porque cualquier cosa que para usted pueda ser insignificante, verdaderamente puede tener una influencia negativa. Y esto me llama la atención porque yo recuerdo en una ocasión, aleluya, que yo visitaba la casa de una compañera mía. Y a veces uno tiene que tener prudencia.
Sí. Yo visitaba la casa de una compañera mía cuando yo estaba en La Romana y ella tenía un cuadro. El cuadro era muy extraño, Yesenia, pero cuando tú lo veías, como que tu mirada se profundizaban hacia el cuadro. Y yo le decía a ella, es un cuadro muy extraño, porque cuando tú lo miras hay algo como que capta la atención del que lo está mirando y tú como que te vas lejos hacia el cuadro y simplemente es una pintura. Entonces, cuando yo le dije a ella, ¿quién te regaló ese cuadro? ¿Fuiste tú que lo pintaste? Ella dijo, no, eso fue un cuadro que nosotros como familia, nosotros le hemos heredado. Le pertenecía a mi tatarabuelo. Wow. Luego de mi tatarabuelo pasó a mi abuela. De mi abuela pasó a mi madre. Mami falleció, ahora lo tengo yo. Entonces, cuando ella comienza a contarme esa historia oscura del cuadro, yo me di cuenta, yo dije, verdaderamente, que el problema no está en el cuadro, sino en la influencia que le dieron al cuadro. Entonces, hay personas que tienen que entender lo siguiente, que hay ciertas cosas que usted va a llevar a casa, que usted tiene que detenerse y entender que lo que usted lleva a casa puede ser insignificante, pero puede acarrear una maldición completamente. Así es. No obstante a eso, el libro de Josué nos enseña, el libro de 8:19 nos enseña que Éfeso tuvo que destruir, escuche esto, unos libros de ocultismo. Ellos lo quemaron en el pueblo. ¿Por qué? Porque eran libros que lo utilizaron para el ocultismo. Sí. Y automáticamente cuando un objeto es utilizado para el vudú, para el ocultismo, para la hechicería, en el momento dado lo utilizaron. Pero tienes que entender que hay una influencia que se queda. Claro. Hay una influencia que se queda. Que al tú llevarlo a casa, el niño que dormía bien ya no duerme, como lo contaste con Jairo. Sí. El niño que dormía bien ya no duerme. Mami, estoy teniendo sueños raros. Mami, me soñé con esto. Pero cuando el cuadro no estaba en la casa, todo estaba bien. Cuando el cuadro no estaba en la casa, todo estaba marchando bien hasta que el cuadro llegó. Predicador, no es que el cuadro tiene demonios, no, es la influencia. Que el cuadro tenía. ¿Me entiendes? Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que analizar y entender. Ahora, hay un punto. ¿Cómo un objeto puede contener una carga espiritual? Un objeto puede convertirse en un canal espiritual por varias razones. Y es las razones que hemos mencionado anteriormente. Consagración o dedicación espiritual. Lo que se ofrece a Dios se santifica. Primera de Corintios capítulo 2, verso 20. Todo lo que se ofrece a Dios nosotros tenemos que santificarlo. Es por eso que no sé si ha escuchado ese consejo, Yesenia, que muchas veces se nos ha brindado, que a veces nosotros como cristianos compramos ropas. Aquí se utiliza en Dominicana la famosa paca. Sí. La famosa paca. Compramos ropas y nosotros nos damos cuenta que las pacas, así como vienen nuevas, también vienen usadas. Y no sabemos qué portador tenía esa ropa. Entonces, el deber de nosotros es santificarlo para que todo pueda estar marchando bien. Ahora, otro ejemplo. ¿Cómo un objeto puede tener una dedicación espiritual? Es usado en prácticas oscuras o idólatra, lo que usted explicaba anteriormente. Hay veces que lo brillé, a veces usted se brinda, presta su caldero, presta lo que sea. Préstame esto, una puchera. Uno lo presta normalmente, pero uno no sabe con qué intención es que esa persona lo va a utilizar en el momento dado. Entonces deja una influencia. Entonces, tú dejas esa influencia, no solamente tu casa se queda influenciada, sino que tu vida también se mantiene influenciada espiritualmente. Entonces, son cosas que provocan lo que son transferencias de espíritu por contacto. Exacto, sí. Alguien tiene que entender esto. Son cosas que provocan transferencia de espíritu por contacto. La Biblia enseña que la unción y la maldición pueden estar transferidas. Sí. Tenemos un ejemplo bíblico, los huesos de Eliseo. La Biblia dice que cuando Eliseo estaba muerto, ahí voy a entrar un poco profundo. Cuando Eliseo estaba muerto, dice la Biblia que se iba a enterrar a un difunto. Y se armó lo que es un complot, una guerra, y tiraron al muerto. ¿Y el muerto dónde cayó? En los huesos de Eliseo. Eliseo, estando muerto, resucitó un muerto. Resucitó, le transfirió vida. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia nos enseña que la unción y la maldición pueden ser transferidas. Muchas veces los brujos, cuando van a hacer enviaciones, llaman a los sacateclas. Búscame un hueso de fulano de tal. Así es. O sea, son objetos que aún estando muertos tienen su influencia. Y no solamente eso, hemos escuchado bastantes testimonios de brujos que dicen, nosotros no podemos tocar la tumba de un cristiano.
hay una influencia Sí. espiritual positiva que provoca esto, que los brujos ni siquiera puedan tocar la tumba de nosotros los cristianos. Entonces, la gente tiene que entender, no es que estamos satanizando todas las cosas, sino que hay objetos que usted no tiene que darle la bienvenida a su legalidad. Así es, así es. No, porque hay que aclarar este punto porque sabemos y entendemos que hay muchos cristianos que están satanizando todo. Sí. Y yo siempre he dicho que no puede ser, porque yo no tengo que satanizar. No, que esta botella de vidrio Sí. está mal, porque a veces hallamos todo mal, pero no es el caso de todo. No, exacto. Entendemos, porque me acuerdo que una vez a una conocida, muy amiga mía, fueron a su casa a llevar una oración y tenía ella unos cuantos peluches y agarraron todos los peluches, le quemaron los peluches. Ella en sí no se sintió bien, porque ella sentía y decía, yo soy cristiana, si hay una influencia en algo, Dios tiene que mostrármelo. Exacto. Y le quemaron todo su peluchito, que ya lo tenía ahí de cosas. Yo no vi eso como positivo, porque que no. Pero sí sabemos que hay cosas, y así como hablaba el ministro, de ropas que vienen influenciadas, ropas que a veces uno compra de pacas. Aquí se usa mucho la paca, la reguera, como se dice. Y vemos, bendito sea Dios, que hay ropas tanto nuevas como ropas usadas, que no sabemos quién fue que usó esa ropa. La pastora Giovanni estuvo hablando de eso y sé que hubo una enseñanza muy bonita. Bendito sea el Señor. No sabemos que gente que quizá estaba loca, gente que quizá tenía X enfermedad y usaban esta ropa y ya la familia dijeron, bueno, ella murió, dame donarlo, dame venderlo, dame esto. Y entonces quedan influencias. Hay personas que llegan a tu casa y desde que esa persona pisa la puerta de tu casa, tú sientes la influencia. Tú sientes que algo llegó con esta persona. Exacto. Tú sientes que algo del más allá llegó. Y tú dices, wow, pero qué pesadez, mi casa no estaba así. Porque hay personas que vienen influenciadas a tu casa. Hay personas que se sientan en tu casa a hablar contigo, a tomarse un café. Y de repente te entra un dolor de cabeza. Son influencias. Y muchas veces tú no entiendes eso. Y te preguntas y tú dices, pero desde que fulana llegó, sentí como algo extraño. Pero lamentable del caso es que solamente nos quedamos ahí. Porque yo digo que cuando alguien va a mi casa y siento algo extraño, una influencia, esta persona se va. Yo automáticamente comienzo a reprender. Comienzo a orar, comienzo a ungir mi casa. Porque aquí hay cosas que a mí no me va a llegar quizá. Hay cosas que quizá a ti no te va a llegar, pero tus hijos que están a la ofensiva. Bendito sea el Señor. Y tus hijos que viven en tu casa, que no son cristianos. Tremendo. ¿Sabe algo? Que hay influencia que tal vez a mi vida no va a llegar, porque yo le doy la gracia a Dios. Desde que me mandan una enviación, el Señor me oye, me despierta. Y como que me ha dado un olfato para oler esto. Pero yo tengo hijos que no son cristianos. Que usted sabe que tienen portales abiertos por donde quiera. Que por la misericordia de Dios están de pie porque uno está ahí orando por ellos. Y hay personas que la influencia no le toca a ellos. Pero toca a su casa, toca al hijo, toca al esposo que no está muy bien afirmado. Toca a la esposa. Pero nos hacemos de la vista gorda. Y gente que tuve que me voy a mudar. Ay, fulana, llévate esto. Fulana, mira esta sábana, esta colcha. Y muchas veces ponemos esa sábana en nuestra cama. Si tan siquiera lavarla, no, ya ella lavó esa colcha, está limpia. Pero mujer de Dios, lava esa colcha, lava esa sábana. Y luego de eso, unge. Señor, toda influencia, toda metresa, aunque quizás esa persona sea cristiana, no importa. Porque tú sabes tu condición con Dios, pero yo no puedo saber la condición tuya. Yo sé la mía. Yo sé cómo estoy viviendo delante de Dios, pero que yo no escudriño tu vida. Ahora, yo voy a ungir esto. No me voy a acostar sobre esto. Y hay influencia que no es solamente por un objeto que llega a tu casa. Hay influencia que también personas que muchas veces salimos y tenemos que dormir tal vez en un hotel. Y llegamos, estoy muy cansada, me tiré. Órale esa cama. ¿Qué sabes tú qué diablura era que estaba haciendo ahí? Exacto. ¿Qué sabes tú qué influencia se quedó ahí en esa habitación? Exactamente. Pero son locos los evangélicos que están... No, hay que reprender.
Hay que reprender. Y es así mismo. Entonces, me parece ver, Yesenia, que una de las preguntas que puede tener esa audiencia ahí que nos está sintonizando es la siguiente. Y la pregunta es: ¿cómo podemos identificar cuando un objeto tiene carga espiritual? Y es lo siguiente: ¿cómo podemos identificarlo? Una de las primeras señales para nosotros poder identificarlo es lo siguiente: señal de que, escucha esto, ¿cómo podemos identificarlo? Es lo siguiente: sensación o opresión o incomodidad acerca del objeto. Esto se refiere que si usted al acercarse, al tocar ese objeto, usted siente un tipo de pesadez, angustia o miedo, esto puede estar cargado espiritualmente. A veces tú estás bien y tú visitas una casa influenciada y tú de que la pisas, wow, qué tremendo dolor de cabeza. Qué tremendo dolor de cabeza. Tú sientes como la opresión, tú sientes como que tu atmósfera, la que tú estás acostumbrada a gobernar y a caminar, no es la misma. Tú te sientes como inquieto. Eso puede ser una de las señales cuando un objeto puede tener ciertas cargas espirituales. La segunda señal, que no me pensé que usted la diría, es la que usted dio acerca de su hijo: sueños perturbadores o manifestaciones espirituales. Muchas veces cuando nosotros tenemos un objeto cargado espiritualmente, no solamente el que lo trajo, sino los niños que están a la inofensiva, pueden tener pesadillas frecuentemente, pueden tener sensaciones. Mami, que yo vi sombra en la casa. Mami, que yo vi esto, que vi yo lo otro. Tienes que entender que algo extraño está pasando. A veces hay crisis inexplicables tras usted a recibir el objeto. Y muchas veces, Yesenia, nosotros somos muy dados. Esto es un punto de difracción. Y yo digo que las tinieblas es astuta. Nosotros somos muy dados. Yo no sé si tú te has fijado que la mayoría de las cosas que tienen cargas espirituales concernientes a los objetos siempre están a mitad de precio o bajo de precio. Bajo de precio. Para que te lo puedas llevar. Para que te lo puedas llevar más rápido. Eso es un punto de inflación. Con eso no estoy diciendo que todo lo que venden barato tiene brujería. No, señor. Nosotros no estamos aquí para satanizar todas las cosas, sino entendiendo una de las artimañas que el mundo espiritual utiliza para que usted pueda ser atraído espiritualmente más rápido. Claro. Y ese es un caso que puede ser ignorado por muchos, Yesenia, pero es un caso que tiene mucha eficacia en el mundo espiritual. Cosas que parecen sencillas, pero verdaderamente todo radica en la confianza que se le ha depositado al objeto. Nosotros hemos conocido a diversas personas que pueden simplemente bueno, en nuestro país, muchas veces los mismos delincuentes van a asaltar, pero tú lo ves con un Nuevo Testamento detrás de los bolsillos. Y oran y dicen: papá, cuídame. Es la confianza que le depositan. No, yo me voy hoy con el Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Potente. La confianza que le brindan totalmente. La confianza que le brindan. Y nosotros podemos ver que su confianza, que la fe, porque la fe no solamente activa también lo bueno. Hay ciertas cosas que activan lo malo. Yo le decía anteriormente, la brujería nunca va a tener efecto si usted no cree. Si usted no cree, la brujería nunca tendrá efecto en usted. Ahora, cuando usted ya confía en eso, automáticamente hay un portal de legalidad que se abre. Y usted comienza a obtener acceso a lo que un día usted no tenía. Y es mediante ahí que se comienza eso. Ahora bien, nosotros tenemos que analizar lo que decíamos anteriormente. No todo nosotros podemos llevarlo a casa. Indaguemos de dónde viene. Incluso hasta para mudarse, Yesenia, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hasta para mudarse. Yo recuerdo lo que son de donde yo vivía en la Romana, el orfanato donde yo me crié, van a entender. Nosotros, donde nosotros habitábamos, allá en la Romana, atrás del orfanato había un cementerio. Atrás. Nosotros no sabíamos que esa tierra tenía cierta compatibilidad con ese cementerio. ¿Y cuántos brujos visitan cementerios? Hacer su trabajo. Hacer cosas. Yo recuerdo una amiga que yo tenía que se llama Dalia. Si ella va a poder verse, ella era amante a los gatos. No había una muchacha loca con los gatos como esa. Y llegó un momento a donde ella los gatos comenzaban a morirse. Ella lo enterraba normalmente como que era un velorio. A la madrugada los gatos aparecían desenterrados en la cabecera de ella. Oh, papá. Entonces, nosotros cuando analizamos esto, incluso hasta para mudar, nosotros tenemos que tener cuenta. Hay que tener cuenta. Gente que vivían bien, luego por un capricho quieren mudarse. Cuando llegan a casa se dan cuenta que están viviendo en peor de la situación que la que vivían antes. Así es. Tienen que averiguar quién moraba ahí en esa casa antes. Porque en muchas casas pues, hay personas que toman, incluso los mismos brujos toman casa para hacer sus pactos, para hacer sus cosas. Casas que se convirtieron en consultorios demoníacos, donde la gente iba a leer la mano, a leer la taza. Y cuando una gente se muda, no sabe quién eran los dueños que vivían ahí anteriormente y comienzan a tener guerra, comienzan a tener batalla. Incluso
para mudarse nosotros tenemos que tener hasta cuenta. Así Porque esa casa puede tener una energía negativa, esa casa puede tener una influencia y automáticamente esa influencia va a hacer efecto en ti porque ya tú eres el morador de ella. Esto es así. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esto es así. Yo estoy de acuerdo, yo secundo esta palabra que está disertando mi hermano Modesto. Hasta para mudarnos tenemos que tener cuenta, señores. Nosotros los evangélicos no somos chivos sin ley. Y usted ve todavía personas que no son cristianas se van a mudar y buscan a los cristianos para que vayan a orar a la casa. Yo escuché a alguien que dijo una vez, la casa es gente para estar ungiendo. Bendito Dios. Yo no comparto algunas cosas con alguna persona porque usted hace la cosa como usted cree y porque así estamos viviendo, claro, a lo que yo creo. Bendito sea el Señor, aleluya. Pero como decía Modesto, cuando nosotros nos vamos a mudar tenemos que tener mucho cuidado porque esa casa, las personas se van, se llevan su trato y todo, pero hay influencias que se quedan en esa casa. Entonces, cuando esa influencia está en esa casa, ya tú estás viendo que está pasando cosas que anteriormente no te pasaba. Porque hay gente que no saben despojar. Es lamentable el caso. Exactamente. No saben despojar. Es que yo no puedo mudarme en una casa, ahí llegué yo. ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que hacía la persona que vivía ahí? Exactamente. ¿Qué sé yo de cómo vivía? Hay personas que se mudan y era una persona que no discutía con su esposo, que vivían una vida normal, una vida bien. Sí. Pero de repente se muda en esa casa y automáticamente ya un enojo. Pero vamos a ver qué espíritu de enojo que hay en esa casa. Exacto. ¿Cómo era que vivían las personas anteriores que vivían ahí? Ahora, yo como creyente, como cristiana, sí, yo me voy a mudar. Pero antes de mudarme, yo voy a hacer un despojo. Sí. Y no son como los despojos que hacen los brujos, que agarran hojas y cosas. No. Voy a orar. Claro. Echando fuera toda malicia, toda entidad que pueda haber ahí en ese lugar, que se esconde en ese lugar. ¿Sabe por qué se lo digo? Hay que tener mucho cuidado. Yo tengo tanto testimonio que dar. Yo siendo nueva creyente, escucha eso, Modesto. Exacto. Y prácticamente yo dije que yo me iba a morir. Fuimos a una casa de alguien que no es cristiana. Fueron a llevarle una oración. Sí. Que a veces piden la oración, uno va, le lleva la oración y la persona muchas veces ya están tocadas por Dios y se convierten. Pero esta mujer no se convirtió. Esta mujer, mía, había tantas cosas raras. Yo siendo nueva creyente, yo entré ahí. Desde que yo entré sentí la influencia. Wow. Sentí la influencia demoniática. Desde que yo entré al rato que estaban las hermanas que ya tenían más tiempo que yo en el evangelio, que yo estaba nueva, empezaron a orar y a orar, a cantar y esto, pero de repente sentí un peso sobre mi cuerpo. Yo no pude estar parada, no pude estar sentada, me puse mala, yo me senté en la acera, yo le dije a las muchachas, yo me voy. Mis hermanos, escuchen eso, la influencia tan grande que había en esa casa. Pero como yo, siendo nueva creyente, diría yo, todavía con portales abiertos, que tenía que quizás recibir liberación, es otra cosa, porque la gente se convierte, me convertí, ahí estoy yo, pero no, nadie te practica liberación para que salga de ti, quizás que lo que estaba allá, también que lo que estaba sobre mí ya era compatible, ya usted sabe, fue un lío. Y estando yo ahí, me sentí tan mal que me fui para mi casa, Modesto, automáticamente llegué a mi casa, abrí la puerta, fue a acostarme en una cama. Wow. Me dio fiebre, me dio vómito. Wow. Hay una cosa que le dicen desintería, no sé si tiene otro nombre, que es como un flujo, que uno va al baño, uno bota como un flujo de sangre, como que en vez de evacuar lo que es ese flujo. Sí. Me puse mala, una fiebre terrible, acostada, postrada, no podía pararme, no podía cocinar, no podía nada. Y mi esposo no estaba ahí, llamo a mi esposo y yo le digo, ven que estoy mala. Mi esposo estaba para el interior trabajando. Mi esposo al otro día seguido fue para la casa. Bendito sea el Señor. Pero yo me acuerdo que estando yo así acostada, yo podía ver, santo Dios, de esa habitación de donde yo estaba acostada, como de la pared salían demonios. Y yo a ellos decía, Señor, ¿qué es esto? Yo pensé que me iba a volver loca. Sinceramente sentí un espíritu de loquera sobre mí. Porque cuando tú con los ojos abiertos estás viendo cosas que están saliendo. Tú ves como en las películas. Eso volando así. Y salían así de la pared. Salían gritando de la pared. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto?
Cuando viene mi esposo al otro día para llevarme al médico, el Señor le da una revelación que él ve que me va a llevar para el médico. Y una señora le dice, ¿para dónde tú vas con ella? Él le dice, oye, hace mucho tiempo eso. Y yo me acuerdo como ahora. Y la señora le dijo a él, ¿para dónde tú vas con ella? Él le dice, la voy a llevar para el médico. Ella le dice, ¿tú no crees en Dios? Él le dice, claro que creo en Dios. Entonces la señora le dice en la revelación, lo que ella tiene no es de médico, pues devuélvala para la casa, que Dios va a hacer la obra. Al otro día me levanto, yo había arreglado todo desesperada, porque estaba mala, no podía ni comer. Estaba débil. Y mi esposo me dice, no, tranquila, no vamos para el médico. Le digo yo, ¿pero por qué? Y él me cuenta la revelación. Y yo creyendo, es lo que dice mi hermano Modesto, cuando tú tienes fe en algo, oye, sean cosas buenas o sean cosas malas, van a actuar en tu vida. Y como yo tuve fe que fue Dios que le habló a él en esa revelación, yo me quedé tranquila. Pero hay que tener muchos cuidados. Hay influencias que van a entrar a tu vida. Y oye, te aseguro que te van a destruir si tú no te pones en la mano de Dios. O si Dios no te da el entendimiento para saber con qué tú estás peleando. Tremendo. Y no, eso es así, eso es así. Y eso es algo nosotros, mi hermana Yesenia, que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y uno de los principales puntos de este podcast es que todo radique en la fe. Sí. En la fe que usted le deposita al objeto o a cualquier otra cosa que pueda tener una carga espiritual. Nosotros, como creyentes, nosotros tenemos que entender lo siguiente, y este es uno de los puntos a finalizar ya esto, y es cómo nosotros podemos romper con eso. La primera herramienta para nosotros romper con eso es tener el discernimiento espiritual. Así es. Nosotros no podemos llevarnos de todo lo que nos gusta. Hay cosas que nos gustan que nosotros no podemos llevarlas con nosotros. No podemos. Usted tiene que tener el discernimiento de qué usted tiene que tener, lo que usted tiene que comprar, dónde usted tiene que mudarse. Todo hay que consultarlo con Dios. Todo ahí nosotros, y por eso es que a nosotros, Yesenia, nos atribuyen loco, nos atribuyen emocionalista, no. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos el discernimiento espiritual, van a haber batallas que nosotros no vamos a tener que lidiarla, porque el discernimiento que nosotros tenemos nos va a dar a entender que qué podemos llevar y qué no podemos llevar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos romper con esto? Esto es otra pregunta que la audiencia se tiene que estar diciendo. Primer punto, discernimiento espiritual y oración. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Así es. Que nos ayude. Otra cosa es el otro punto fue lo que usted mencionó. Renunciar y cancelar toda influencia. El otro, no que la casa no se unja su casa. Únjala con aceite. Presente ese aceite ungido. Ungirlo. No que la casa no se unja. Hay poder. Hay poder y nosotros tenemos que tener esto. Y esta generación tiene que entender lo siguiente. Si usted va a mudarse, pídale dirección a Dios. No se lleve por todos los objetos que usted ve afuera en las calles. Usted no sabe para qué se utilizó. Esto también ve en cuenta, Yesenia, cuando muchas veces se hace lo que son los famosos estas fiestas paganas que involucran muchos a los niños, que se hacen lo que es arroz con leche, que siempre acostumbran a darlo. Son cosas que nosotros vemos sencillas, pero son cosas que han sido sacrificadas a los espíritus. Claro. Y tú ves que cuando un niño ingiere este alimento, teníamos que dejar este video para esta mención para otro podcast, el que ingiere este alimento, el niño comienza a estar en rebelde, porque el espíritu a lo cual se le presentaron ese alimento comienza a gobernar al niño. Claro. Y el niño comienza a estar, pero yo le di permiso, él estaba bien, vino mamá malcriado, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener que dejar esto para otro podcast. Pero tenemos que entender que no todos nosotros podemos llevárnoslo a casa. Volvemos a repetir esta palabra, la que dijo mi hermana Yesenia y yo. No estamos satanizando todas las cosas, pero hay objetos que han sido sacrificados, han sido presentados, y nosotros como creyentes estamos librando batalla y muchas veces por ciertas cosas que nosotros tenemos en casa. Así es. Entonces, hay algo que me llama la atención, y es que cuando tú tienes un objeto, Yesenia, que es presentado a los demonios tienen legalidad. Tienen legalidad, claro. De llegar a tu casa a atormentarla porque hay algo en casa que le pertenece. Entonces, a veces nosotros decimos, oramos, ayunamos, estoy buscando a Dios, me levanto a las 3 de la mañana, no estoy viendo resultados. Mamá, es que dentro de tu casa hay un objeto que le pertenece a los demonios. Y hasta que usted no lo saque de su casa, no vas a dejar de tener esas visitaciones. Ahora tienes que sacarle más, destrúyelo si quieres, pero tienes que sacarlo de la casa. ¿Quieres sentir que tu casa esté despojada?
no saque ese objeto de la casa. No te deje llevar por todo lo que la gente te quieran presentar. Mira, te vendo esto. No, tenga discernimiento. ¿Qué yo tengo que comprar? ¿Qué no tengo que comprar? ¿Dónde tengo que dirigirme? ¿A dónde no tengo que dirigirme? Esto es así, Dios mío. El tiempo ya se ha terminado. Bendito sea el Señor. Hubiésemos querido alargar un poco más porque son tantas cosas que hay que hablar y sé que ustedes se estarán preguntando y quisieran respuesta de algunas cosas, porque mientras van escuchando las palabras, sé que muchas cosas le va a llegar a la mente, cosas que usted ha vivido, cosas que usted ha visto y hay que tener mucho cuidado. Y mira, también con los símbolos que muchas veces de ropa que compramos y tienen unos símbolos extraños, no sabemos. Vemos, bueno, ese t-shirt está muy bonito, lo voy a comprar, pero tiene símbolos extraños, símbolos satánicos y no nos damos cuenta. Porque muchas veces nosotros perecemos por falta de conocimiento. Hablábamos de esto también, de eso. Yo también una vez yo hablé sobre eso, sobre de dejar a los niños ir a muchas casas y a esta fiesta que hacen, que uno lo ve muy inofensivo. Que hay personas que viajan, hay personas que tuve que todos los años que con agradecimiento de algo. Pero ¿qué tú estás agradeciendo dando ese arroz con leche? Y déjame decirte que cuando se hace eso para entregárselo a alguna deidad demoníaca, ¿sabes qué es lo que pasa? Eso agarran, hacen un rezo, rezan, le echan agua bendita y todo eso, y tus niños se están comiendo eso, tus niños están ingiriendo eso, estos dulces, estos arroz con leche, masitas, bombones y todas esas cosas, y muchas veces vemos los niños que no avanzan, vemos los niños malcriados, vemos los niños que, bueno, que están vueltos un etcétera, y nos preguntamos, pero esto no es la crianza que le estoy dando, ¿qué pasa? Y esa rebeldía que tienes que ver y saber dónde tus hijos se están metiendo y qué es lo que está pasando. Pero muchas veces nosotros nos descuidamos tanto de nosotros como de lo que Dios nos ha puesto en la mano. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Que ha sido muy edificante. Y sé que hay personas que van a empezar a analizar y van a tener cuidado con los objetos que entran en su casa, van a tener cuidado cuando se van a mudar, van a tener cuidado hasta con comprar algo, porque de verdad que esto está terrible. Y el enemigo se ha levantado fuertemente. De una u otra manera, él quiere introducirse a tu casa, a tu vida. ¿Para qué? Para llevar destrucción. Así que esta palabra yo sé que ha sido para alguien y sé que usted lo va a compartir. Si comparta, dale me gusta, dale like, dale a la campanita para que te siga llegando las notificaciones de cada video que se haga aquí en Excelencia Cristiana Televisión. Recuerda que tienes tus redes sociales por donde quiera. Tienes Twitter, tiene WhatsApp, Facebook. Todo. Oye, comparta esto por todas tus redes sociales, porque a alguien Dios le va a hablar, a alguien necesita de escuchar esta palabra, a alguien Dios le va a abrir los ojos espirituales. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo estuvo contigo y nuestro hermano Modesto Blanco. Dios te bendiga. Shalom.